Vale, acá no, digamos que no referenciamos los precios, pero los precios están en función. Entonces tenemos que para 2019 la canasta básica es 14, para 2020 la canasta básica es 20, para 2021 26, y lo que vamos a hacer es comparar con respecto a la canasta del año base que dijimos que era 2019. Entonces estimamos las variaciones que se dan. 2019 vamos a tener que nuestra canasta básica va a ser la misma porque estamos tomando como referente ese año base. Para 2020, entonces, decimos la canasta básica del año actual, que sería 2020, sobre 14, que es la canasta básica del año inmediatamente anterior, por 100. Entonces, vamos a tener que existe un índice de precios al consumidor de 149. Si comparamos estos dos periodos de tiempo, el índice de precios al consumidor de 2019 con 2020, vamos a obtener la inflación. Entonces decimos acá que el índice de precios al consumidor del año 2, es decir, de 2020, menos el índice de precios al consumidor del año 1, 2019, sobre el año 1 por 100, nos da la inflación. Entonces identificamos acá que la inflación de este periodo realmente ha sido muy alta, del 42%. Uno de los errores usuales que he identificado es que están realizando comparación siempre con respecto al año base. Recuerden, cuando comparamos inflaciones, estamos comparando dos periodos de tiempo continuos, es decir, 2022 respecto a 2021. Tutora, ¿podría por favor devolverse la anterior diapositiva antes del ejemplo? Sí, señora. Gracias. Ya. Mira, acá estamos multiplicando, entonces para obtener la canasta básica estamos multiplicando las 4 libras de carne por el precio que tienen las libras de carne para el año 2019 y la cantidad, perdón, de producción de leche por el precio del litro de leche para cada periodo. Así obtenemos las canastas básicas. Y ya para identificar las variaciones, estamos diciendo que nuestro año base es 2019. Inquietudes frente a los conceptos de Producto Interno Bruto, inflación, índice de precios al consumidor, propensión marginal. Esos son prácticamente los conceptos que hemos abordado. ¿Ninguna inquietud? Entonces, si no hay inquietudes, vamos a abordar propiamente lo que requiere la guía. Importante precisar que esta unidad, digamos que tiene como cronograma del 5 de septiembre, iniciamos la actividad del 5 de septiembre y va hasta el 2 de octubre.
Como resultado esperado, se espera que ustedes puedan lograr una apropiación de esos conceptos macroeconómicos tales como producción, consumo, inversión. Bueno, tasa de interés aún no lo hemos visto, empleo aún no lo hemos abordado, va a ser uno de los temas futuros. Inflación sí lo estamos abordando en esta guía. Y importante, pues tener también como referente los principales economistas, ¿no? Que hace parte también del propósito de esta guía, que ustedes se puedan ir conceptualizando sobre, digamos que cómo se han dado esas teorías, que revisen el contexto, ¿no? Entonces, quizás los economistas clásicos pues surgen un poco en la época de la revolución industrial, donde digamos que somos un poco más optimistas y buscamos que los países puedan crecer en términos de producción, en términos de acumulación de valores. Entonces, reitero nuevamente, los argumentos clásicos pues van a plantear la no intervención del Estado. Posteriormente, pues va a surgir otros economistas como Carlos Marx, que propiamente van a identificar qué sucede con las clases sociales y van a empezar a hablar de un concepto muy importante que ustedes van a identificar, y es el concepto de plusvalía, ¿no? Y es como digamos que parte de ese valor agregado que se da en términos de la producción, pues se lo está apropiando los dueños del capital. Entonces, él va, digamos que a hacer una argumentación en virtud de eso. ¿Qué sucede con las clases sociales? Keynes, pues sus argumentos, digamos que en mayor proporción se dan en virtud de la recesión de 1929, y pues a partir de allí, digamos que él va a generar algunas alertas, ¿no? Entonces va a decir, bueno, evidenciamos en la economía que el hecho de que el Estado garantice las leyes, pues no propende por sí mismo que se genere un crecimiento permanente en la economía. Es decir, la economía evidentemente se encuentra en un proceso de recesión y es necesario tomar otras alternativas diferentes. Entonces va a hablar de conceptos muy importantes como el factor multiplicador, que también lo hemos abordado, y va a hablar principalmente de un Estado mucho más activo. Milton Friedman pues va a empezar nuevamente a revisar hacia dónde nos ha llevado que ese Estado sea activo, va a hablar de pronto de las tasas de crecimiento de la deuda externa, y a partir de allí pues va nuevamente a sugerir un Estado un poco más reducido. Esto para conceptualizar que, digamos que lo primero que ustedes deben hacer es identificar que la guía tiene dos componentes: un componente individual, donde ustedes van a hacer esto que hemos venido hablando, y es identificar un economista de su preferencia. Tienen allí pues 5 alternativas, y a partir de ello van a realizar la lectura de un texto que está sugerido en el anexo, y resolver los 5 puntos que incluye la guía, ¿no? Que parten de la apropiación de las fórmulas y conceptos que hemos visto. Entonces, les van a solicitar a ustedes calcular, estimar el Producto Interno Bruto en términos del método del valor agregado. Les van a pedir a ustedes estimar el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Neto, bueno, y les piden también identificar la inflación, el índice de precios al consumidor y la propensión marginal. Esos son los aportes que realizan en términos del trabajo individual y que deben, por favor, subir al foro. Les pido un poquito de paciencia.
pues realmente realizo una lectura muy rigurosa de los trabajos de ustedes y por eso digamos que voy un poquito atrás con las respuestas oportunas en términos de los foros. Espero ya mañana ponerme al día con los correos, con quienes me han enviado ya sus aportes, pero que no les he dado una retroalimentación. Adicionalmente, la guía tiene un componente grupal en el que se busca primero que ustedes puedan fortalecer esas habilidades blandas, es decir, que generen procesos de liderazgo, de diálogo, de trabajo en equipo, de responsabilidad, compromiso, cumplimiento y digamos que pueden realizar el trabajo grupal por dos vías, o reunirse en discutir cada uno de los puntos o hacer una asignación de esos 5 puntos que incluye. ¿Inquietudes con el aporte individual? En el trabajo colaborativo, entonces, Profe, qué pena. dime. Por ejemplo, en el trabajo individual, si tenemos como algún error en algún ejercicio, ¿usted nos va a retroalimentar para volverlo a hacer o ya queda así como que los puntos o Ustedes tienen abierta la posibilidad de realizar ajustes hasta el día 2 de octubre, que es la fecha de cierre? Es decir, una vez ustedes comparten su aporte individual, no sé si ya alguien de aquí del grupo ha visto que se sube una plantilla que tiene colores para cada uno de los economistas y en esa plantilla están, digamos que los 5 criterios. Entonces, por ejemplo, si tú ya realizaste la lectura del artículo y los conceptos fueron claros, yo te relaciono allí. Se evidencia que la estudiante comprende los agregados económicos y pongo un OK. Segundo punto, Producto Interno Bruto nominal y Producto Interno Bruto real. Si lo has calculado de manera adecuada, te relaciono allí OK y OK. Si de pronto estimaste bien el Producto Interno Bruto nominal, pero el real no está bien la fórmula, la aplicación de la fórmula, pues digamos que relaciono una observación donde te menciono que el primer punto está OK, pero que el segundo punto debes revisar la fórmula y te doy algunas sugerencias adicionales de lo que puede estar pasando. Y tienes tiempo para hasta máximo el 2 de octubre realizar modificaciones. ¿Respondí tu inquietud? Sí, tutora, muchas gracias. Con gusto. Igual, si de pronto están trabajando en la guía y tienen alguna inquietud, por favor me escriben inmediatamente al Skype Liz Vázquez Vargas. Yo trato todos los días de dejar resueltas las inquietudes que se presentan allí. Bueno, y ya para el trabajo colaborativo, pues también vamos a identificar 5 puntos en el que se busca pues que ustedes argumenten lo que han analizado ya de las teorías económicas y traten, digamos que dar respuesta importante, que lo hagan con sus propias palabras, por favor, eviten al margen copiar y pegar textos. O sea, apropiense de las teorías, explíquenlo en sus propias palabras.
Vale, mira, entonces la última retroalimentación que yo haré a la actividad es a más tardar el día 30 de septiembre. Ya posterior a esa fecha, digamos que nosotros como tutores dejamos de revisar los foros. Entonces, si tienen inquietudes y demás, hasta máximo el 30 de septiembre. La estructura que debe contener el trabajo final grupal. Entonces, importante que incluyan una portada, que relacionen allí los nombres de los estudiantes que efectivamente han participado, que elaboren una pequeña introducción acerca de por qué son importantes los agregados económicos, cuáles han sido los principales, digamos que la evolución también de la teoría del pensamiento económico y que a partir de allí pues den respuesta a cada uno de esos 5 puntos que les están requiriendo. Incluso algunos han ido ya compartiendo los aportes del trabajo grupal, pues entonces también en la medida de lo posible he tratado de ir dando respuesta a esas inquietudes, recomendarles, por ejemplo, cómo pueden en el punto 2 que les piden graficar el Producto Interno Bruto de España, pues allí lo importante no es solo que ustedes evidencien la capacidad de graficar, sino que también puedan analizar qué pasa en esos periodos de crisis, qué pasa en esos periodos de auge, cuál ha sido la inflación, cuál ha sido, digamos que las variables que más han jalonado ese Producto Interno Bruto. Recuerden que está compuesto del consumo, entonces ustedes pueden, digamos que validar si son las familias las que han jalonado los mayores niveles de producción o si por su parte han sido las empresas. Bueno, tenemos que ir generando allí pequeños análisis que permitan evidenciar que están en capacidad de realizar un análisis económico, que es lo que se busca cuando uno estudia macroeconomía. Importante también tener en cuenta esto, ¿no? Es la participación en el foro tiene una puntuación que va de 0 puntos, pues para quien nunca participó, hasta máximo 25 puntos para quienes han sido muy juiciosos. Más una solicitud muy especial y es, digamos que tampoco se trata de fraccionar mi participación en 10 correos porque eso me va a dar los 25 puntos. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy saturada de correos un poco porque me han enviado 3 correos, por ejemplo, me explico. Entonces, 3 participaciones en el foro. En la primera, saludan y dejan sus datos de contacto. En la segunda participación, indican cuál va a ser el rol que van a desempeñar. También es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? No es solo seleccionar el rol, sino que yo efectivamente me apropie de ese rol. Entonces, si mi rol es alertas, pues bueno, ¿cómo estoy yo dinamizando el grupo? Y como le estoy diciendo a mis compañeros, ojo, recuerden que hasta el 30 se pueden, la tutora va a estar dando respuesta, o ojo, nos queda tanto tiempo, llevamos estos puntos, ¿vale? Pero lo que he evidenciado hasta ahora es que entonces envían un correo, una participación evidenciando los datos de contacto, otro relacionando el rol, otro relacionando el economista. Digamos que eso no garantiza que efectivamente uno pueda hablar de que existe una alta participación. La participación está en términos de la discusión de los conceptos, de cómo comparto mis aportes, cómo realizo las estimaciones, los cálculos y cómo voy mejorando mi trabajo, ¿no? ¿Alguna inquietud?
Tutora, Dime. en caso tal de que, por ejemplo, los 5 participantes del foro no se anuncien y solamente se hayan anunciado 2, a esas 2 personas que escogieron eso, les toca hacer el trabajo grupal a ellos, ¿cierto? O sea, todos los 5 puntos para poder Vale, sí. realizar la entrega final o... Sí, señora, sí, señora, sí, señora. Gracias por ese ejemplo. Entonces, si yo estoy en un equipo de trabajo y solo dos compañeros hemos aportado en el trabajo, ello no significa que solo que nos repartimos Lisette el punto 1 y Marta el punto 2 y entonces entregamos como trabajo final solo esos 2 puntos. No. La responsabilidad implica el desarrollo de la totalidad de la guía. Ahora bien, lo que ustedes van a hacer es que en la portada pues solo se referencian ustedes 2. Sus otros 3 compañeros tendrán que entrar a argumentar por qué no entregaron o realizar su propio trabajo. Muchas gracias, tutor. Vale. El tercer criterio de evaluación, pues hace referencia propiamente a esa participación colaborativa, ¿no? Entonces, cómo el trabajo final, pues reúne efectivamente las propuestas de todos los integrantes. Si la persona no participó, pues simplemente no la incluyo como tal en el trabajo. El cuarto criterio de evaluación está relacionado un poco más a la calidad del discurso. Reitero, lo que buscamos no son trabajos extensos donde ustedes copien y peguen todo lo que identificaron, por ejemplo, con respecto al Producto Interno Bruto de España, sino como en sus propias palabras ustedes están evidenciando que el concepto es claro, que es claro para ustedes que el Producto Interno Bruto no es nada diferente a la capacidad de producción de un país y que esa capacidad de producción está mediada por el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, las importaciones. Entonces, si yo voy a analizar el PIB, pues debo analizarlo en función de estas otras variables, ¿no? Recuerden allí los conceptos de cálculo de variables dependientes y variables independientes. El quinto criterio de evaluación, pues es que efectivamente ustedes puedan relacionar cuáles fueron esas fuentes de consulta, qué libros revisaron, si ustedes revisaron de pronto algunos artículos de revista, de periódico, pues que también los relacionen allí. La ortografía y la redacción son sumamente importantes y las normas APA son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ustedes como futuros profesionales van a estar permanentemente en necesidad de emitir informes y esos informes deben tener unas características mínimas de orden, de originalidad, de capacidad propositiva. Y eso es lo que buscamos en estos escenarios de formación. Recuerden, por favor, asistir a los CIPAS. Quienes no han firmado la asistencia, les agradezco que por favor lo puedan hacer. Comunicarse con su tutor. Tenemos varias estrategias. Está también un Skype grupal que se los voy a poner por aquí para quienes aún no hayan ingresado. Entonces pueden también estar en contacto a través de ese otro Skype. Tutora, ¿me regala el link de asistencia, por favor? Dame un segundo.
Vale, ¿inquietudes? Bueno, chicos, pues si no tenemos inquietudes, entonces damos por cerrada nuestro primer CIPAS del espacio académico macroeconomía. Quedo atenta a los mensajes que quieran compartir, voy a estar dando respuesta. De pronto, si prefieren utilizar este medio de comunicación, pues también digamos que estoy permanentemente revisándolo. Gracias, tutora. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Voy a detener entonces la grabación. Descargo la sesión y se las comparto también a través de los foros.